Bajo el lema Paz, Orden y Progreso, Porfirio Díaz logró gobernar durante 7 periodos presidenciales, siendo reelegido no por derecho, sino por la fuerza. Porfirio Díaz creó un sistema político para implementar la estabilidad y control político en el país. Algunos antecedentes de ese sistema se encuentran en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes tuvieron que fortalecer el poder ejecutivo más allá de lo que les permitía la Constitución de 1857. El porfiriato se caracterizó por el control sobre caudillos y caciques, por la inversión extranjera, principalmente la europea, aunque haya costado la explotación de los recursos, entre ello al hombre, la conciliación con las potencias mundiales, el saneamiento de la hacienda pública, entre muchos hechos más. Los elementos del sistema político porfirista son los siguientes: la centralización del poder, el autoritarismo, la conciliación con los grupos políticos y regionales, la represión en las situaciones de sedición y revuelta, el control sobre los medios y el sistema electoral. Todo ello encaminó a lograr la estabilidad política, condición indispensable de lo que para Díaz era el objetivo fundamental de su programa de gobierno, el progreso económico. El sistema porfirista permitió el funcionamiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como entre el gobierno federal, los estados y los diferentes actores políticos, lográndose con ello la estabilidad suficiente para el impulso del crecimiento económico. Sin embargo, la República Democrática establecida en la Constitución estuvo ausente durante el porfiriato, siempre pospuesto y supeditado al logro del desarrollo económico. Su prolongada permanencia en el poder la consiguió a través de la manipulación de la Constitución, y no por los votos. De forma contradictoria, Díaz había prometido, antes de alcanzar la presidencia en 1876, la no reelección. Esto permitió el auge del régimen porfirista desde 1890 hasta los primeros años del siglo XX, y en esta etapa predominó el grupo conocido como los científicos, quienes determinaron la política a seguir en 3 rubros. El económico. Consideraba necesario fomentar la inversión extranjera y la exportación de materias primas, entre más. El político. Se proponía la instauración de una dictadura transitoria y que a su debido tiempo debía de ser reemplazado por instituciones y leyes. Y el sociocultural. Se recomendaba la implantación de un sistema de educación público bajo el positivismo y en una identidad ligada al avance de la civilización. Lo malo. Las personas pertenecientes a la clase social baja carecían de oportunidades para aprovechar esto. A veces, aunque estuvieran, no eran suficientes. Los científicos, personas con altos niveles de estudio, entran en la clase social alta. Al convivir tan cerca con el presidente gozaban de más privilegios, aparte de los obtenidos por su capital y los proporcionados por una ciudad modernizada. Gracias a sus privilegios podían manejar sus empresas y a sus trabajadores como desearan. Esta clase social tendía a imitar lo extranjero en su vida cotidiana, o al menos lo que los demás países quieren denotar. Según ellos, lo extranjero representaba la modernidad y el progreso, pero para las clases sociales bajas sucedía algo contrario. Estos eran vistos como un mal que hay que erradicar, ya que, según decían, representaba un antiprogreso. Locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era delita. Para los positivistas, el orden social y progreso en México no era posible alcanzarlo con un gobierno democrático y protector de las libertades individuales. Más bien había que hacerlo por la vía de un gobierno fuerte y autoritario, lo que en realidad sería la dictadura. ¿Por qué creían los positivistas que solo un gobierno autoritario conduciría al orden y al progreso? Sus argumentos fueron los siguientes. Prevaleció una situación de violencia en el país. La violencia y anarquía prevalecían aun cuando las causas del desorden habían sido erradicadas con la derrota de los conservadores, el clero y la casta militar. A partir del triunfo de la República restaurada, no obstante, continuó la lucha interna, ahora entre las facciones liberales, a lo que Díaz debía poner fin a partir del triunfo del Plan de Tuxtepec, por la vía del autoritarismo. El desarrollo económico no era posible sin antes imponer la paz, y por último, la forma de gobierno que estableció la Constitución de 1857 es irrealizable. Con esta ideología se justificó una dictadura sustentada en una oligarquía conformada por los latifundistas, seguidos por el sector de empresarios industriales, comerciantes y banqueros. La política económica de Díaz estaba encaminada a fortalecer estos sectores, lo que le dio el carácter de una política de privilegios, que a su vez permitió consolidar la dictadura. Eventualmente, la edad de Díaz obligó a crear la vicepresidencia, que muchos creen que fue la causa de la decadencia del porfiriato, pues generó problemas dentro del equilibrio dentro del equipo porfirista.
Al iniciarse el siglo XX, el desarrollo económico del porfirismo perdió impulso. La tasa de crecimiento de la producción industrial disminuyó. Los productos agrícolas, como el maíz y el frijol, aumentaron de precio, lo que redujo el consumo interno de la mayoría de la población hasta en un 57%. Naturalmente, el mayor peso de la crisis lo resistieron los trabajadores. Fue la crisis económica mundial de 1907 la que frenó el desarrollo del país. Las causas que la originaron fueron la ambición de los capitalistas, la especulación con las acciones de bancos, minas y ferrocarriles y la falta de regulación financiera, situación que provocó la reducción de los precios internacionales de las materias primas, impactando la economía de los países menos desarrollados como México. La crisis social. Entre 1900 y 1905, el número de huelgas fue de 29. En ese proceso se crearon los llamados clubs liberales, unas organizaciones sociales que criticaban el régimen que buscaba la democratización. Congreso Liberal en San Luis Potosí. Proceso electoral mediante el cual el general Porfirio Díaz vuelve a ser electo como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Como resultado se llevan a cabo protestas contra la reelección de Díaz, quien respondió con cárcel y muerte a los protestantes. El Partido Liberal Mexicano publica su programa en San Luis, con dicho lema: Reforma, Libertad y Justicia. Y de 1905 a 1910, algunos de estos conflictos se convirtieron en verdaderas rebeliones, como la de los mineros en Cananea y la de los obreros textiles en Río Blanco, Veracruz. En 1906, los mineros de Cananea piden salarios iguales para extranjeros y mexicanos. Se organizan las primeras insurrecciones promovidas por la PLM contra la dictadura de Porfirio Díaz. Hacia 1907, con la crisis mundial, muchas minas y fábricas textiles cerraron y despidieron a sus trabajadores. En el campo, los conflictos se generaron por el deslinde de terrenos baldíos, la colonización, la desamortización de las tierras y el sistema de peonaje. En las zonas urbanas aumentó la represión y la exigencia en el trabajo. Aun con esto se lograron organizar importantes huelgas, así como numerosos movimientos de rebeldía campesina, entre los que podemos mencionar a los yaquis y mayas. Se desataron las luchas obreras en México. Se exigían salarios dignos, descanso dominical, jornadas de 8 horas, reglamentación del trabajo infantil y de la mujer, pago de indemnización por accidentes laborales, entre otras. Así, ferrocarrileros, mineros, tabaqueros, panaderos, transportistas y trabajadores textiles formaron los primeros sindicatos desafiando la prohibición establecida por el gobierno. Condiciones de trabajo. Para buscar reforzar la medida en contra del pueblo, se dispuso que la mano de obra fuera muy barata y en algunos casos regalada. Algunos campesinos y obreros solo recibían pagos miserables, 75 centavos en promedio, por más de 12 horas de trabajo. Algo curioso fue que en la zona norte los capataces solían ser más flexibles con los trabajadores, pues si así lo querían, ellos podían irse a trabajar al extranjero. Uno de los principales objetivos durante el porfiriato fue la pacificación de la nación. Sin embargo, esto condujo a consecuencias importantes como la desigualdad o creación de zonas de explotación sistemática de indígenas, además de un aumento en la represión de la prensa libre, por medio de sobornos o por torturas y desapariciones.